Durante más de 1000 años, el cristianismo fue una sola fe, unida bajo un mismo credo. Pero en el año 1054, un acontecimiento marcó la ruptura definitiva. La Iglesia se dividió en dos ramas. En Occidente, el catolicismo. En Oriente, la ortodoxia. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo una religión que predicaba la unidad terminó convertida en dos mundos casi irreconciliables? Para comprender esta fractura, debemos retroceder en el tiempo. En el siglo IV, el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial. Poco después, el emperador Constantino trasladó la capital a Oriente, a Constantinopla. Desde ese momento la cristiandad se desarrolló en dos esferas culturales muy distintas. En Occidente, el latín. En Oriente, el griego. En Roma, el Papa reclamaba la máxima autoridad sobre toda la Iglesia. En Bizancio, en cambio, se concebía una relación más equilibrada entre el poder político del emperador y el poder religioso del patriarca. Y aquí surge una cuestión para vosotros. ¿Debía la fe tener un único líder absoluto o un poder compartido entre varios? Estas diferencias culturales se reflejaron en la vida cotidiana. La liturgia, los ritos, incluso los gestos más pequeños fueron divergiendo. Pero no solo se trataba de costumbres, también aparecieron tensiones teológicas y políticas. Una de las disputas más famosas fue el filioque. En Occidente se añadió al credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En Oriente se mantuvo la fórmula original, que hablaba solo del Padre. Puede parecer un detalle mínimo, pero para los teólogos de entonces era un tema central de la fe. Y os pregunto, ¿quién creéis que tenía razón? ¿El Oriente que defendía la tradición o el Occidente que buscaba una actualización? También había símbolos visibles de esta división. En Occidente se usaba pan ácimo en la misa, en Oriente pan fermentado. Lo que a simple vista parecía un detalle litúrgico, se transformó en un signo de identidad y motivo de disputa. En el fondo, el verdadero problema era otro. ¿Debía el Papa ser la máxima autoridad indiscutida o simplemente un primus inter pares, un primero entre iguales? ¿Qué opináis? ¿Era más sano un liderazgo único y central o una iglesia con varios centros de poder? La tensión acumulada estalló en el año 1054. El Papa León IX envió a su legado, el cardenal Humberto, a Constantinopla para imponer la autoridad romana. Las negociaciones fracasaron. Y entonces ocurrió un acto dramático. El 16 de julio, durante la liturgia en Santa Sofía, Humberto depositó sobre el altar una bula de excomunión contra el patriarca Miguel Cerulario. Era un gesto calculado, casi teatral, imposible de ignorar. El patriarca respondió con otra excomunión. Ese día, Oriente y Occidente dejaron de ser hermanos para convertirse en rivales. Ahora os lanzo la pregunta. En ese momento, ¿todavía existía la posibilidad de reconciliación o las puertas ya estaban cerradas para siempre? Las consecuencias fueron inmediatas. Las relaciones diplomáticas se rompieron. La confianza desapareció. La separación que hasta entonces había sido latente se volvió oficial. Y con el tiempo la distancia se hizo insalvable. Las cruzadas, que en teoría debían unir a los cristianos contra el Islam, terminaron profundizando la herida. En 1204 los cruzados occidentales saquearon Constantinopla. Para los bizantinos fue una traición imperdonable. Desde entonces, Roma dejó de ser vista como una madre y pasó a ser vista como una enemiga. Decidme, ¿cuál fue la ruptura más grave para vosotros? ¿La excomunión de 1554 o la traición de 1204? Hoy, cuando pensamos en cristianismo, lo hacemos en plural. Más de 1.300 millones de católicos reconocen la autoridad del Papa en Roma. Más de 200 millones de ortodoxos mantienen sus patriarcados independientes, sin una figura única suprema.
En 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I levantaron las excomuniones. Fue un gesto histórico, un símbolo de reconciliación, pero las diferencias doctrinales y de autoridad siguen presentes hasta hoy. Entonces os pregunto, ¿creéis que católicos y ortodoxos deberían reunificarse en el presente o la separación es en realidad beneficiosa para ambos? Al final, la gran cuestión es inevitable. ¿Fue el gran cisma un destino escrito por siglos de diferencias culturales o el fruto de la ambición política de unos pocos líderes? Y en el mundo actual, cada vez más globalizado, sería posible, e incluso deseable, una reunificación del cristianismo. La historia del gran cisma no es solo un relato de fe, es también una historia de poder, de cultura y de divisiones, una ruptura que transformó Europa y que aún hoy marca la forma en que millones de personas viven su religión. Entender este episodio es comprender por qué el continente nunca volvió a ser el mismo.